En esta segunda clase vamos a ver la patrística. No podemos olvidar esta frase de E.C. Dargan. La predicación es una parte esencial y una característica del cristianismo. La predicación es claramente una institución cristiana. Vamos a leer de nuevo la introducción porque los puntos que están acá son muy importantes para la materia y en general para el cristianismo. Informar al estudiante acerca de las escuelas y tendencias históricas más significativas en el campo teológico, resaltando sus aportes más valiosos y advirtiendo a su vez sobre los peligros que entrañan para la ortodoxia cristiana, con la intención de establecer una teología integral que incorpore en un solo sistema teológico todas las contribuciones dignas de consideración de los demás sistemas y tendencias teológicas previas y contemporáneas. ¿Qué es la patrística? La patrística es un nombre que se le da a la ciencia que tiene por objeto el estudio y conocimiento de la doctrina, obras y vida de los padres de la Iglesia primitiva. Vamos a ver dos clases. En esta primera comenzamos con los padres apostólicos y luego vamos a ver los apologistas griegos. En la segunda continuamos con las escuelas teológicas y terminamos con San Agustín de Hipona. Este periodo completo de las dos clases comienza al final del siglo I y termina en la primera mitad del siglo V. Para hablar de la patrística es muy importante que tengamos el marco histórico de lo que estaba sucediendo. Para ello vamos a ver el imperio de Alejandro Magno en el 323 a.C. En esta época estaba Palestina acá en la mitad y se la peleaban los del norte, que eran los seleucidas, y los del sur, que eran los ptolomeos. En el 223, Antíoco III de esta parte norte humilló militarmente a los ptolomeos de la parte sur y se tomó el control de Palestina. Tras la derrota de los sirios ante los romanos, creció la necesidad de dinero. Por ello, el hijo del rey Seleuco IV de esta zona permitió que sacaran todo el tesoro del templo de Israel de esta zona. En el 175, Antíoco Epífanes de esta zona intentó unificar a sus súbditos, es decir, a los palestinos de esta zona, obligándolos a participar de una misma cultura y religión que fueran griegas, y por ello erigió una estatua de Zeus en el santuario de Israel, algo que fue supremamente grave para los judíos. Por culpa de ese exabrupto, en el 167 a.C. estalló una revuelta judía promovida por Matatías, lo que nosotros conocemos como los macabeos, que podemos encontrar la historia dentro de las Biblias católicas en Primera y Segunda de Macabeos. Este levantamiento fue continuado durante 35 años por sus hijos Judas, Jonatán y Simón. En el 164 a.C., los judíos obtuvieron la victoria y esto permitió la purificación y la nueva dedicación del templo, en lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Hanukkah, que es una fiesta que celebran los judíos a finales de año. Roma, en el 104, reconoció la independencia de los judíos. Sin embargo, en el 63 a.C., los romanos, en cabeza de Pompeyo, entraron en Jerusalén y en el templo y se tomaron a los judíos nuevamente. Entonces, desde ese momento fueron los romanos los gobernantes de Palestina o de Israel, aunque se servían de los sumos sacerdotes y de los reyes pequeños del propio Israel.
Y ya acercándonos al siglo I para entrar en la patrística como tal, vemos que en el año 37 a.C., Herodes el Grande se casa con Mariam de la familia de los Asmoneos, es decir, de la descendencia de los Macabeos, y de esa forma se convirtió en el rey indiscutible de Judea. Y en el año 4 a.C., Herodes buscó degollar todos los bebés recién nacidos para matar al rey de los judíos, que era Jesús. Y ya entrando en la patrística, vamos a ver unos escritos llamados los Padres Apostólicos que surgieron en la misma época del Nuevo Testamento. Tienen este nombre porque se suponía que sus autores habían conocido a los apóstoles. Sin embargo, solo se podría comprobar Policarpo de Esmirna como tal. Estos escritos están dentro, o sea, los podemos enmarcar entre el siglo I y comienzos del siglo II. El primero es la Epístola de Clemente de Roma, y vemos que ese nombre que dice de Roma es un uso típico que se asociaba al personaje episcopal en la ciudad donde sirvió. Pastor de Hermas, la Epístola de Ignacio de Antioquía, Epístola de Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Epístola de Bernabé, que este sí pues es un nombre particular, y la Didache. Estos documentos antiguos circulaban al mismo tiempo que las epístolas de Pablo, que están dentro de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Se dejó de lado la carta a Diogeneto o el discurso a Diogeneto, porque algunos dicen que no es tan antiguo como para incluirlo dentro de este listado, sino para clasificarlo en el siguiente estrato de los apologistas griegos. En todo el listado se ve que es muy importante el nombre, sin embargo en la parte de la Didache es más importante el documento que el personaje como tal. La Didache es la doctrina de los 12 apóstoles. No se puede clasificar en ninguna escuela teológica porque lo expresado en ella puede confundirse con la escuela de Occidente o Roma y también con la escuela de Alejandría. Por esta razón no se clasificó en ninguna. Para estudiar estos padres apostólicos es necesario agruparlos de acuerdo a las escuelas. En este momento, o en el momento en que se escribieron, no existían las escuelas teológicas. Sin embargo, para poderlos estudiar, se analizan cuáles escritos se parecen a cada escuela teológica que llegarán a existir en el futuro. Dentro de la escuela de Occidente o Roma tenemos las epístolas de Clemente de Roma y el Pastor de Hermas. Ahora vamos a ver las características. El pensamiento romano se caracteriza por ser muy práctico y dirigido a establecer la ética. El imperio era experto en gobernar y no podían detenerse en especulación y meditación. Les fastidiaba la excesiva minucia en el pensamiento. Ellos tenían muchas normas de conducta, es decir, normas morales. De ahí vemos de dónde sale el derecho romano. Normas, normas y más normas. Tantas normas se traducen en moralismos y legalismos. Todo es muy práctico y no se analiza. No hay campo para saber si esa norma es correcta o no, sino que se tiene que aplicar a como dé lugar. Entonces el cristianismo se convirtió en cómo debía comportarse el cristiano y no en su relación con Dios, que es lo verdaderamente importante. En las epístolas de Clemente de Roma hay algo que se llama la segunda penitencia, que es una preocupación por cómo deberían comportarse ante los pecados después del bautismo. El pastor de Hermas escribió 12 mandamientos que, según él, eran obligaciones de todo cristiano para alcanzar la vida eterna. Esta enseñanza de la segunda penitencia aparece en el cuarto puesto de los 12 mandamientos. En este mandamiento se afirma que es posible una sola penitencia después del bautismo, pero decía que el que pecara después de esta segunda penitencia difícilmente lograría el perdón. Vemos el ejemplo de Constantino, que era un sincero simpatizante del cristianismo.
Él entendió que habían solamente 2 chances, por eso no quiso agotar el último y debido a eso se bautizó en su lecho de muerte. De la segunda penitencia surge el derecho canónico, donde se tratan los pecados veniales y mortales. También surge el infierno, el purgatorio y el limbo. En cuanto a la salvación, ellos pensaban que era una recompensa que Dios otorgaba a los obedientes. Ellos comenzaron a relegar la fe. De allí surge la salvación por obras. En un lado dejan establecida la fe y por otro la salvación que se alcanza por ser obediente. Y en cuanto a Cristo, para ellos termina siendo más que el Cordero que nos sustituye, que carga la sentencia que nosotros teníamos, termina siendo el maestro de una nueva ley. Él es un maestro que vino a enseñarnos una nueva ley, por aquello de la ley romana. Con respecto a la escuela de Asia Menor y Siria, tenemos las epístolas de Ignacio de Antioquía, epístola de Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis. Por ellos es que se utiliza el nombre de padres apostólicos, pues se da por sentado que Policarpo y Papías fueron discípulos directos del apóstol Juan. Con esta escuela es con la que más nos identificamos en Casa Roca. La escuela de Asia Menor y Siria estaba ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. En aquella época era una provincia romana y contenía las 7 iglesias de Asia Menor del Apocalipsis. El apóstol Juan murió de viejo en Éfeso y él ejerció su ministerio en Éfeso. Policarpo fue obispo de Esmirna. Ignacio de Antioquía estaba en Siria. Ahora vamos a hablar de sus características. Lo primero es que ellos indicaban que era muy importante unirse al Salvador mediante la fe. Como consecuencia de la unión con el Salvador mediante la fe, tenían un profundo interés por la Santa Cena. El nombre de la Santa Cena en el catolicismo es Eucaristía, que viene del griego y que significa acción de gracias a Cristo. Para los 3 autores, la Cena del Señor es comunión que se deriva de la unión con Cristo mediante la fe. Y esta cena además nos une los unos con los otros. Para nosotros en la iglesia en Casa Roca es el momento central de la práctica cristiana. El hecho de que no creamos en la transubstanciación no hace que la cena sea lo menos importante, ni tampoco el momento para ir al baño, ni para recoger el niño en la iglesia infantil. La última característica de esta escuela es la realidad histórica de Jesucristo. Ellos enfatizaron bastante en la humanidad de Cristo. Decían que Él era histórico y no que era un mito o una leyenda. Tal como la herejía de los docetas, que creían que Jesús era un ser puramente celestial. En esos primeros años hubo un grupo de gnósticos que decían que Jesucristo era Dios, pero tenían mucho reparo en su humanidad. Todo esto es contrario a la teología liberal, que ve a Jesús más como un hombre y no hablaban de su divinidad. Ellos prefirieron verlo como un personaje mitológico. Ahora vamos a enfocarnos en el pensamiento teológico de Alejandría. Aquí ubicamos la epístola de Bernabé, que es una obra pseudoepigráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que se le atribuía a un autor famoso, pero que en realidad no la había escrito. El apóstol Bernabé no fue el que la escribió. Trataron de atribuírsela a él para darle mucho más realce. Las características de esta escuela es una gran influencia de la filosofía platónica, ya que Alejandría era una ciudad cosmopolita, tenía la biblioteca más grande del mundo antiguo y también tenía la universidad más grande de la antigüedad. La segunda característica es la interpretación que había, que era la interpretación alegórica del Antiguo Testamento. Los filósofos griegos fueron muy críticos con la mitología griega. Ellos pensaban que esos mitos pervertían a los seres humanos. Lo que marcó la diferencia entre el mito y la filosofía
fue que ellos decidieron explicar las cosas a través de la razón. Ellos querían que las personas dejaran de creer en mitos y leyendas. La mitología estaba muy arraigada, pero los filósofos no podían desecharla, sino reorientarla, y por eso decidieron interpretarla alegóricamente. ¿Es mala la alegoría? A veces sí, pero no siempre. Sin embargo, en conclusión, la alegoría ha terminado desviando más el tema que llevándolo al lugar. La otra característica es el interés especulativo. Como los orientales piensan en griego o pensaban en griego, el idioma determina la idiosincrasia de un pueblo. Tenían junto con el lenguaje muchos matices. Sin embargo, esta gran especulación, abrió caminos para nosotros los creyentes. Y por último, tenían una carencia de sentido histórico. No pensaban tanto en la historia como un beneficio. Ahora vamos a ver los aspectos comunes de los padres apostólicos. El primero es la preexistencia, divinidad y humanidad de Cristo. El Logos existe desde siempre. El Verbo preexiste desde siempre. Ellos no enfatizaron la humanidad en detrimento de la divinidad, ni enfatizaron la divinidad en detrimento de la humanidad. Todos hicieron uso de fórmulas trinitarias primitivas. Ahora las llamamos primitivas porque lo que conocemos en la actualidad está mucho más avanzada. Las de aquella época eran imperfectas, pero a la vez muy valiosas. Para ellos el bautismo tenía un poder purificador. La Santa Cena también era el centro de la adoración cristiana. Y por último, para todos ellos existió una pérdida de importancia de la escatología. La mencionan, pero la van relegando. Como ellos estuvieron tan cerca de la época de Cristo y se dieron cuenta que Él no regresaba rápidamente, entonces decidieron dejar de pensar en eso porque ya no veían su regreso de forma tan inminente. Antes de hablar de los apologistas griegos, vamos a hablar de la Didache o la doctrina de los 12 apóstoles. Vemos que es un documento muy difícil de clasificar dentro de las escuelas que vimos anteriormente. La Didache fue olvidada durante mucho tiempo hasta que fue descubierta en 1873 en Constantinopla. A partir de su publicación en 1883, ha sido objeto de gran controversia en cuanto a la fecha y el lugar en que fue escrita. Parece ser que su fecha de composición debió ser al final del siglo I y principios del segundo. El lugar en que fue escrita pudo ser alguna pequeña comunidad de Siria o Palestina apartada de las corrientes centrales del pensamiento cristiano. El manuscrito en que fue hallada contenía también tanto la epístola de Bernabé como las de Clemente de Roma. Por esa razón, puede ser relacionada tanto con la escuela de Roma como con la escuela de Alejandría. Bueno, ahora vamos a mirar los apologistas griegos. ¿Qué son los apologistas griegos? ¿Quiénes eran los apologistas griegos? Son aquellos que comienzan a hacer la defensa de la fe ante la persecución por falsas acusaciones. Y son los siguientes: Arístides, Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo, Hermias y por último el discurso a Diogeneto, una apología de autor desconocido que a veces es incluida también dentro de los padres apostólicos. Los apologistas se ven obligados, para ser entendidos, se ven obligados a sistematizar su pensamiento. Y se puede decir que fueron los primeros pensadores sistemáticos del cristianismo. Todos ellos escribieron en griego. Vemos que las acusaciones hacia el cristianismo eran de dos órdenes: populares y cultas. Las acusaciones populares se basaban en los rumores que corrían de boca en boca acerca de las costumbres y creencias de los cristianos. Con las acusaciones hacia los cristianos, algunos decían que llevaban a cabo relaciones incestuosas,
que comían niños, que su Dios era un asno crucificado y un sinnúmero de cosas semejantes. Estos rumores surgían de tergiversaciones de las costumbres de los cristianos, de la afirmación de la presencia de Cristo en el banquete eucarístico. De ahí surgió el rumor de que los cristianos envolvían a un niño en harina y entonces, diciendo a un neófito que aquello era un pan, le ordenaban que lo cortase. Cuando comenzaba a correr la sangre del niño, los cristianos todos se abalanzaban sobre él y lo comían. El neófito, quien participaba de forma involuntaria en aquel crimen, quedaba tan envuelto en él que se veía obligado a guardar el más absoluto silencio. Las acusaciones cultas, por otro lado, consistían en hacer ver la ignorancia y la incapacidad de los maestros cristianos y resaltaban el hecho de que los llamados maestros, entre comillas, eran en realidad unos ignorantes, pertenecientes a los más bajos estratos de la sociedad. Por eso, decían ellos, los cristianos solo se acercaban a las personas ignorantes, a las mujeres, a los niños y a los esclavos, ya que sabrían que su supuesta ciencia no resistiría el embate de una refutación sólida. Decían que esos cristianos, si no eran ateos, por lo menos adoraban a un Dios indigno de serlo, ya que constantemente se estaba inmiscuyendo en los asuntos humanos. Decían que los cristianos eran subversivos, que se oponían al Estado, porque no aceptaban la divinidad del César, ni respondían a las responsabilidades civiles ni militares. A las acusaciones populares respondían con una negación rotunda, pero los ataques cultos no los podían echar a un lado con tanta facilidad, sino que era necesario responder a ellos. Fue la necesidad de enfrentar estas acusaciones lo que motivó a los apologistas a escribir las obras que ahora estamos estudiando. Todas estas obras iban dirigidas a los emperadores, pero en realidad los autores esperaban que fueran leídas por un amplio círculo de personas cultas. Y esto era muy importante porque la suerte de las comunidades cristianas dependía de la opinión pública local. De hecho, el martirio de Policarpo de Esmirna se llevó a cabo porque el populacho así lo impuso, no precisamente el emperador. Las características de los apologistas griegos son varias, pero la primera es que utilizaban un pensamiento sistematizado. Ellos eran muy capacitados. La segunda es que emprendieron un diálogo con la cultura clásica a través de un término muy importante de aquella época, el término logos. Todos hablaban de logos y los apologistas decían, es verdad, pero ustedes no saben quién es el logos. Pues el logos es la segunda persona de la Trinidad. La tercera característica es la influencia de la filosofía griega. Ellos conscientemente valoraban de forma positiva o de forma negativa a la filosofía griega. La cuarta es el carácter histórico de la fe. Justino Mártir es quien aborda mucho más este tema cuando habla de los hechos históricos verdaderos a través de los tipos y no de las alegorías. Es decir, las alegorías utilizaban los hechos reales o ficticios para lograr que las personas entendieran las verdades de la fe. Pero con los tipos era algo diferente porque se basaban en hechos reales que habían sucedido en la historia antigua y que se utilizaban como figuras de lo que venía en el futuro. Por ejemplo, es un hecho histórico que José fue vendido como esclavo en la vida real. José tipifica a Jesucristo, quien también fue vendido por 30 monedas de plata. En la alegoría no importaba si José había sido o no real. Lo que importaba era que ese hecho podía explicar alguna verdad que las personas necesitaban conocer. Pero en la tipología, los hechos históricos verdaderos sí eran necesarios. Una línea de los apologistas griegos valoraban de forma positiva la filosofía. Estos eran Justino Mártir,
Atenágoras y Teófilo. Ellos la utilizaban y pensaban que hacían una mejor teología. Sin embargo, la teología tenía prioridad para ellos por encima de la filosofía. Otra línea valoraba la filosofía de forma negativa. Tasiano decía que Moisés fue primero que Homero y que los griegos seguramente sacaron sus enseñanzas de esa fuente, pero que no pudieron entenderlas. Hermias muestra su desprecio total a la filosofía pagana y muestra en su obra las contradicciones de los sabios de la antigüedad de un modo irónico y punzante. Muchas gracias por su atención a esta segunda clase.